¿Sí? Y habíamos escuchado que Walter nos contaba que la palabra iglesia aparece 89 veces en el Nuevo Testamento. Un par de veces, ¿no? Eso nos hace pensar que verdaderamente es algo importante para Dios y por eso nos hace tanto hincapié en que entendamos el significado de iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Seguimos trabajando para poder encontrar significado de esa palabra. En el Nuevo Testamento aparece en los escritos antiguos la palabra griega, la próxima, en tiempos de Pablo y aún antes, la palabra que aparece es iglesia. ¿A qué suena iglesia? A iglesia, ¿sí? El significado de esta palabra es el siguiente: los que han sido llamados fuera de o convocados a reunirse en asamblea para administrar determinado asunto. En Hechos de los Apóstoles vemos un caso, en Hechos 19:39, en la cual las autoridades del pueblo convocaron a una asamblea legítima, a una iglesia, para decidir qué hacían con Pablo, que lo querían matar. Por ejemplo, ahora bien, cuando en el Nuevo Testamento señala la iglesia de Cristo, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios mediante el Evangelio. Fuera del mundo y del pecado, para poner su fe en Cristo y someterse a Él como Señor. Podríamos resumir que la iglesia es una asamblea convocada por Dios mismo. Tenemos unos textos, ¿sí?, que nos hacen referencia a eso. Por ejemplo, en Romanos comienza la carta a Pablo, dice: llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios, llamados a ser santos. Segunda Tesalonicenses dice: fue para esto que Él nos llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo: Él nos ha salvado y los ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Para pensar, queridos hermanos, qué privilegiados que somos, qué dichosos, qué bendecidos que somos, que el Dios Todopoderoso, el que habita a lo largo y a lo ancho de este universo, se haya fijado en cada uno de nosotros y nos haya escogido y nos haya llamado solo por gracia, solo por amor. ¿Cómo no estar, como decía Susana, eternamente agradecidos a Él por lo que ha hecho por nosotros? Muy bien. Vemos que en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia. ¿Qué hay del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Vemos la iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Figura la iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Podemos decir que la iglesia es el plan B de Dios? Vamos a la siguiente. La palabrita que aparece en el Antiguo Testamento un montón de veces es esa palabra, que no sé cómo se pronuncia, será Kahal, con K o con Q. ¿Y saben lo que significa? Miren, léanlo. Una asamblea o congregación de Israel, el pueblo de Dios reunido para adorar, recibir instrucciones y celebrar rituales. ¿Ven la similitud que encontramos entre esa palabra y iglesia? Antes de Cristo y después de Cristo, en distintos idiomas, en el griego y en el hebreo, siempre estuvo en la mente de nuestro Dios, desde el Génesis 3, formar un pueblo especial para Él. En el Antiguo Testamento Dios nos habla de un remanente fiel, ¿sí? Y sobre todo en el libro de Zacarías, que es un libro profético del Antiguo Testamento,
encontramos destellos de lo que iba a ser la iglesia futura, con nosotros los gentiles también dentro, ¿sí? No solo el pueblo de Israel, sino los gentiles. Por lo tanto, vemos que la iglesia, como la que tenemos hoy aquí, iglesia local, no somos el plan B de Dios, ¿sí? Él siempre nos tuvo en mente. Abro un paréntesis. Es un detalle práctico para tu vida. Si aún no consideraste leer el Antiguo Testamento, porque es largo, porque es histórico, porque habla al pueblo de Israel, te desafío a que lo puedas hacer a partir de hoy, ¿sí? El consejo de Dios va de tapa a tapa. El hombre lo ha separado en antiguo y nuevo, ¿sí? Pero Dios te va a hablar a partir del Nuevo y del Antiguo Testamento también, ¿sí? Hay un montón de riquezas que podemos sacar de desafío a que lo puedas leer. De hecho, en la escuela bíblica de adultos vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Por eso, hermano, que si hoy estás acá, es primeramente porque Dios te escogió, Dios te llamó, Él te ha convocado para formar parte de su iglesia. Y como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo, ¿sí? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Te dejo dos cosas para que estés meditando en esta mañana y en la semana, porque no también. ¿Cómo has tomado hasta hoy el llamamiento que Dios te ha hecho? Y tenemos dos formas. Lo he hecho en forma consciente, sabiendo que ahora soy un hijo, una hija de Dios, que Él me observa, Él me juzga, mi accionar y va a demandar obediencia y santidad. O lo he tomado de forma liviana y sin compromiso, jugueteando y negociando con el pecado. Lo otro para meditar: soy consciente de que hemos sido llamados a compartir junto a la familia espiritual, a compartir nuestra fe con la familia espiritual, y que mi accionar espiritual personal no solo me va a afectar a mí, sino lo afecta a todo el cuerpo, ¿sí? Como habíamos hablado en el verano. Repercute sobre toda la iglesia mi accionar espiritual, porque somos miembros los unos de los otros. Romanos 12. Muy bien, hasta aquí vimos la parte literal del término iglesia, pero leyendo un libro que nos compartió Marce, el autor cita a otro predicador y escritor norteamericano que aún vive, que tiene 80 años aproximadamente, John Piper. Piper es, o Piper, ¿cómo se dice? Piper. Muy conocido, que en su libro La Iglesia, el cuerpo de Cristo, da esta definición de iglesia. Ahí tienen para leerlo. Dice: la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la Santa Cena. ¿Sí? Hoy justo la tenemos aquí adelante, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Bueno, es muy amplia la definición, ¿no es cierto? Pero creí necesario tomar estos 5 puntos que menciona este autor para poder sacar enseñanzas prácticas para nosotros hoy y también para prever cuál de estos 5 puntos tenemos que ir ajustando en nuestra vida. ¿Sí? Vamos al primero. La iglesia local es un grupo de creyentes bautizados. En el verano hicimos una división, ¿no? Bautismo del Espíritu
bautismo por agua. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en toda persona. En la mayoría de nosotros debe haber sido quizás en la forma privada o acompañado por alguien que nos fue guiando, el día que aceptamos a nuestro Señor como Salvador de nuestras vidas, ¿sí? Y ese hecho, en el cual fuimos sellados ese día con el Espíritu Santo, es indispensable para ingresar en la Iglesia Universal, ¿sí? Iglesia que reinará eternamente con el Señor. De la misma manera, el bautismo por agua es la puerta de entrada a la iglesia local. ¿Qué simboliza? Simboliza públicamente lo que hemos decidido por voluntad propia cuando nos sumergimos, morir a la vida de pecado sin Dios, y cuando emergemos, resucitar juntamente con Cristo para comenzar a vivir una vida espiritual junto a Él. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Hay un texto muy conocido que es la Gran Comisión. Y el bautismo es uno de los elementos indispensables de la Gran Comisión que el Señor dejó a los discípulos en aquel entonces y nos dejó también a nosotros. Mateo 28, 18 y 20 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Texto archiconocido, ¿sí? Lo hemos escuchado un montón de veces. Pero es necesario este texto conectando con Mateo 16, 18, donde previamente, hablando a Pedro, le dice: yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Yo edificaré mi iglesia. La Gran Comisión que estamos leyendo es el medio por el cual el Señor cumple lo que prometió. Él está edificando su iglesia. Si lo tradujéramos de forma sencilla al mensaje de la Gran Comisión, podemos decir que los que se conviertan a través de la predicación del Evangelio deben ser bautizados para venir a formar parte de una comunidad cristiana, donde se les enseñará a guardar lo que Cristo ha mandado a través de su palabra. Y lo podemos corroborar con hechos, precisamente con Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En el capítulo 2 vemos que sistemáticamente, ¿qué sucedía con la iglesia primitiva? Predicaban el Evangelio, creían en la palabra, eran bautizados y se añadían al cuerpo, se añadían a la iglesia local. Otro de los ejemplos que vemos también en Hechos de los Apóstoles es el caso de Felipe y el etíope, ¿sí? El oficial de la reina de Etiopía, Hechos 8:26. Él venía leyendo el profeta Isaías, pero no entendía, ¿sí? Hasta que tiene su encuentro con Felipe, y Felipe, en ese proceso que no sabemos cuántos kilómetros habrán recorrido, cuántos días de andar les habrá llevado, Felipe explica las escrituras al etíope, tomando desde el profeta Isaías, predica el Evangelio de Jesucristo, él cree, es bautizado y sigue su camino gozoso, nos dice la palabra. Por tanto, para cerrar este primer punto, querido hermano, amigo, si creíste en el mensaje de salvación, si entregaste tu vida al Señor y aún no te has bautizado, te animo a que puedas dar este paso de fe. ¿Sí? Es un paso de fe, es un acto de obediencia a nuestro Dios. No esperes a sentir nada especial, ¿sí? Es entender y actuar en consecuencia. Seguimos con el segundo punto. Volvemos al mensaje de la Gran Comisión. Jesús los envió a los discípulos a predicar el Evangelio,
y aquellos que creyesen, bautizarlos. Y ahí terminó la tarea, ¿no es cierto? Marce dice no. Claro que no. El texto seguía, dice, enseñándoles a guardar lo que les he mandado. Ese guardar involucra un compromiso que tenemos como miembros de la iglesia local, a la cual pertenecemos y a la cual debemos comprometernos a cuidarnos mutuamente en cuanto a nuestra obediencia a Cristo y en cuanto a nuestra obediencia a la palabra. Volvemos de vuelta al texto romano. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Sí? Hay una interrelación, es un cuerpo vivo que debe interrelacionarse, y no solamente en el día del Señor el domingo, sino también en la semana. Necesitamos no perder la conexión unos con otros. No creo que puedan leer esa letrita, pero hay cantidad de exhortaciones dentro del Nuevo Testamento que nos impulsan y fueron dadas a través de cartas a iglesias locales como estas, ¿sí? Con el fin de potenciar y de mejorar las relaciones interpersonales. Se las leo. Son algunas, Dice, ámense entrañablemente unos a otros, vivan en paz unos con otros, prefiéranse unos a otros, edifíquense unos a otros, acéptense unos a otros, amonéstense unos a otros, preocúpense unos por otros, sírvanse unos a otros, sopórtense con paciencia los unos a los otros, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense unos a otros, canten unos a otros, anímense unos a otros, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros, hospédense unos a otros, salúdense unos a otros, unos a otros, unos a otros. Abarca prácticamente todas las áreas, ¿no es cierto? Bueno, autoexamen para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos con respecto a esto? ¿Tenemos que fortalecer algunos de los puntos que hemos leído? Yo les doy la respuesta de mi autoexamen. Tengo bastante tarea por delante, puse acá la pista, y realmente es así, ¿sí? Tengo que trabajar mucho en varios de estos aspectos. Comprometidos a cuidarse unos a otros. Vamos al tercer punto de la descripción de esta frase que el escritor John Piper escribió. El tercer punto dice, se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo. Hermanos, debemos reunirnos regularmente en el día del Señor. No es cuando tengo ganas, cuando puedo. Bueno, hay imposibilidades que sabemos que nos hace imposible acercarnos ese día, por supuesto. Pero mientras podamos, debemos reunirnos regularmente. Al hacernos miembros de una iglesia, estamos asumiendo esa responsabilidad. Dios nos convoca para que vengamos a encontrarnos con Él y con su pueblo. Y es deber de cada uno de nosotros, como creyentes, responder a ese llamado. ¿Sí? Miren lo que dice la carta a los Hebreos. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. De vuelta del punto anterior. ¿Sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya en aquel entonces ya se había puesto la costumbre de no congregarse, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Cuando el autor de esta carta habla de congregarse, lo está haciendo o pensando, mejor dicho, en un lugar específico, ¿sí? A escuchar su palabra, a escuchar la palabra de Dios.
debemos hacerlo en un lugar específico. No podemos, como cristianos, andar pululando de iglesia en iglesia sin compromiso. Por supuesto que hay excepciones, no sé, nos fuimos de vacaciones y el domingo queremos acercarnos a la casa del Señor y lo hacemos en otro lugar. Pero es importante que te identifiques con un lugar, ¿sí?, en el cual eres miembro, ¿sí? Otra de las excepciones que se me viene a la mente es si sos nuevo en la ciudad y querés ver dónde te vas a congregar. Bueno, empezás a ir hasta encontrar el lugar determinado. Pero si ya sos viejo en la ciudad, ¿sí?, la palabra nos insta a ser miembros de un lugar en específico. Y vos me vas a preguntar, ¿y vos cómo sabés eso? La misma carta lo responde más adelante. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Si nosotros andamos picoteando, cristianos golondrinas, como una vez le escuché decir a José, ¿quién es mi pastor? ¿Quiénes son mis pastores? ¿Quién va a velar por mi alma, por el cuidado espiritual mío? ¿Sí? Necesito identificarme en un lugar. Así que, hermanos, no dejemos de congregarnos y juntos busquemos la guía y la dirección del Señor cada semana. Punto número 4. Para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor. La predicación no debe ser otra cosa más que la proclamación del Evangelio. En nuestros servicios, tanto desde aquí arriba, desde la música, lo que debe abundar es la proclamación del Evangelio. Las buenas noticias de Dios para nuestras vidas. De igual manera, una iglesia verdadera debe celebrar las ordenanzas de Cristo, como dijimos, representaciones visibles, públicas, ¿sí?, ni más ni menos que del Evangelio. Lo dijimos recién, el bautismo, en el cual los nuevos creyentes dan testimonio público de su unión con Cristo en la muerte y en la resurrección. Y la cena del Señor, el memorial recordando su muerte en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Por eso que concluimos este punto 4, que nos congregamos en torno al Evangelio y para celebrar el Evangelio también. Y el último punto, el número 5, dice: bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Pablo comienza la carta a los Filipenses diciendo lo siguiente: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. Recordemos que diáconos, maestros, pastores, ancianos, están involucrados en la enseñanza. Y los diáconos en el servicio. No sé si se entendió. ¿Sí? Los diáconos en el servicio, el resto en la enseñanza. ¿Para qué están los pastores o los ancianos o los maestros? La palabra nos responde, ¿no? El Señor dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra función, la de los pastores, la de los ancianos, la de los maestros. Si una iglesia local no tiene pastores, no por eso deja de ser una iglesia. Eso tiene que quedarnos claro. Pero
no es el ideal que el Señor ha pensado. Me gustó la definición que hace la Reina Valera, que lo vemos en pantalla, ahí está en la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera dice lo siguiente, palabras de Pablo a Tito, en Tito 1:5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente, o para que corrijas lo que falta, ¿sí? Y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El mayor provecho como iglesia lo sacamos teniendo pastores, teniendo ancianos que nos puedan guiar espiritualmente. Es la voluntad de Cristo que las iglesias locales funcionen como un cuerpo bajo la guía y la dirección de un grupo de líderes llamados y capacitados para tal tarea. Aquí abro otro paréntesis. Es importante el liderazgo dentro de las iglesias para un correcto funcionamiento, pero de ninguna manera es para que un grupo de personas se empoderen de la misma. La iglesia, la obra local, tiene un único dueño y es nuestro Señor Jesucristo. Él murió, Él padeció por ella, ¿sí? Él es nuestra cabeza. En la iglesia del Señor no hay lugar para jerarquías, no hay lugar para elite, no hay lugar para la iglesia de la familia tal. Mal entendida, ¿no es cierto? Porque tenemos familias muy numerosas que pueden asistir, pero de ninguna manera las familias están por sobre los líderes que ha colocado el Señor. Todos somos iguales delante del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas iglesias hay líderes que han perdido el amor y el rumbo. Y como dijimos hoy, se han empoderado de tal forma, han abrazado ciertas metodologías y formas de trabajo en la cual es una punta de flecha. Lo que el líder diga, eso se tiene que hacer. Y si decís lo contrario, estás fuera. No perteneces más al cuerpo. Porque estás fuera de la visión de ese líder. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Y sé por qué se los digo, porque lo padecimos. Lo padecimos. Es un arma destructiva de Satanás que termina irrevocablemente en la división, la fractura del cuerpo de Cristo. ¿Sí? No demos lugar a que esas formas de trabajo o esas metodologías entren en nuestra congregación. En conclusión y para terminar, ser miembros de una iglesia es un gran privilegio, pero también conlleva una gran responsabilidad. Estamos asumiendo la responsabilidad y el compromiso de cuidarnos unos a otros. Estamos asumiendo el compromiso de asistir fielmente a las reuniones, y sobre todo en el Día del Señor. Y estamos asumiendo el compromiso también de someternos a las autoridades debidamente señaladas por el Señor. Ahora la pregunta que surge es, para vos, para mí, ¿hay alguna de estos 5 puntos que tengo que corregir y mejorar en mi vida? Me imagino que sí. Así que
que el Señor nos pueda estar ayudando en esta mañana a rebobinar cada uno de estos puntos y corregir lo que tengamos que corregir. Si profesás ser un verdadero creyente en Cristo y todavía no sos miembro de una iglesia local, quiero recordarte que es tu deber como cristiano unirte a una iglesia. Ese es el deseo de nuestro Señor para nuestra vida. Y quiero hacer una salvedad. El venir a una iglesia o ser miembro de una iglesia no va a salvar a nadie. No va a salvar a nadie. El único que tiene la potestad para salvar es nuestro Señor Jesús, a través de su sangre derramada en la cruz.